Bienvenidos al capítulo 35 de su no semanario favorito, pero que sueña como Pinocho un día ser de verdad, casa de los comentarios, memes y datos inútiles pero interesantes y de las malas decisiones, los crononautas. Yo soy Don Nadie, y en nombre de esta 3 veces olvidadiza redacción, les doy la bienvenida a un capítulo más plagado de referencias, malos chistes y mucha historia. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendándonos temas, personajes y lo que sea que les interese hablar. Solo tengan paciencia, que investigar toma su tiempo. Sobre todo cuando lo haces solo en Wikipedia. Sí, pues hay que leer en varios idiomas porque cada Wikipedia es diferente. No sé si se han dado cuenta. Tiene información diferente, depende de cada comunidad. Si quieren patrocinarnos, pueden hacerlo directamente en nuestro Patreon, patreon.com/en-clasemedieros o en buymeacoffee o comprameUncafecito.com/los crononautas. También tenemos contenidos hermanos, como los martes clasemedieros, en donde discutimos temas y noticias del día y cuando podemos, invitamos a personas a las que le tenemos harto cariño y respeto. Así que si un día quieren estar ahí con nosotros, no duden en echarnos un mensaje y los invitamos. Bienvenido, güey, bienvenido. Por cierto, este programa, como dice su nombre, es los martes a las 9 en nuestro canal de YouTube. ¡Enterado! También está Deportes desde el sofá, que además de aparecer en su cápsula en nuestro intermedio, tiene comentarios, predicciones y todo lo relacionado con el misógino, retrógrada, pitocentrista, pero a veces interesante mundo del deporte. Por cierto, hablado por alguien que nunca ha hecho deporte. Síganlo en Deportes-Sofá, en todas las redes que usamos los treintones. O sea, no lo vayan a buscar en Discord y... Estamos en las de Facebook, obviamente. MySpace, ICQ, Messenger. Ahora sí, entremos como todo. ¿Cómo entra todo? El mío es fácil porque es chiquito dentro. El mío sí entra todo rápido. Ahora sí, entremos con todo. Las recomendaciones en esta ocasión para acompañar sus tardes, días, ejercicio, trabajo, paseos en... Es que esto me dio mucha risa. Paseos con cangrejos, viajes o simplemente si ya regresaron a la oficina y tienen que andar en su coche. Esto es lo que les recomendamos. La colección Live at Electric Lady Studios o en vivo en los estudios Lady, que es los estudios originalmente donde grababa Jimi Hendrix, que ahora son ya una institución dentro de la música, que tiene sesiones con mi favorita de este y el año pasado, Japanese Breakfast, con el ganador del Grammy, Jon Batiste, con The Raconteurs, que es uno de los proyectos de Jack White, y la maestra Patti Smith, que es la versión fiestera de Patti Smith. Mucho de lo que van a escuchar en este capítulo está basado en diferentes fuentes, pero sobre todo muchas entrevistas que le hicieron a este personaje. La más interesante o las más interesantes o que ofrecen los mejores elementos son aquellas que dio en sus últimos días, que evidentemente están cargadas de ese maravilloso y jugoso ingrediente de valeverguismo e intrascendencia, que ahora que lo pienso podría llamarse así mi autobiografía. El punto es que las siguientes, más que fuentes, son razones que encontramos en el camino para que tomen a este personaje como se debe, en su contexto y su obra. Así que si quieren entender mejor de dónde viene y qué intentó hacer, tómense unas horas para reírse un chingo. Si quieren revisar sus rutinas, están las 3 categorías de lavado de cerebro, sobre religión, que en realidad no se llama sobre religión, pero así lo encuentran en YouTube, lo mismo sobre el consumismo, y luego tiene otras 2 que son sus más clásicas, personas que podría morirse o matar, y las 7 palabras cochinas o sucias. Si quieren leer y quieren adentrarse un poquito más en su vida, pueden leer la biografía de James Sullivan, que se llama 7 Dirty Words o 7 palabras cochinas, la vida y crímenes de George Carlin. También está el artículo de David González, George Carlin didn't shun school that ejected him, o George Carlin no hizo orgullosa a la escuela que lo corrió. También está el artículo de Rachel Deal, la nueva prensa o la prensa libre se apalanca de George Carlin para hacer un caso, una memoria póstuma para George Carlin que escribió para Entertainment Weekly el maestro Chris Rock. Y sí, Chris Rock es un maestro. No digas mamadas, Mary Jane. Y las últimas palabras, que son la autobiografía escrita por él mismo. Y si de plano dicen que hueva todo lo que me acabas de decir, también pueden ver videos sobre su vida, que son entrevistas o documentales que se hicieron. Uno de ellos es el mini documental
que publicó el canal Old School Cool, que sería como un tío raro que tenemos nosotros, porque yo no lo conocía, pero ahora que me puse a buscar esta información, es un güey que se dedica a hacer videos sobre biografías, pero lo que en vez de salir él, lo que hace es que pone puros videos de puras fotografías de stock. Entonces de repente si contó un chiste y salen dos gringos. Me encanta, es súper incómodo el lugar, pero está la información la verdad es que está chida. El capítulo 33 de Herejes sobre George Carlin, que ya les he recomendado Herejes Podcast. Es una producción de Chavos Banda que está bastante chida. Si no, también pueden buscar George Carlin cuenta su historia del canal Rare Interviews, que es una entrevista como de hora y media donde él mismo te va contando desde niño hasta ese momento. Y si no, el Unmasked de George Carlin, que es como la entrevista que se considera el canon y la referencia básica de su biografía. Así que, si están listos, prendan el tocadiscos, saquen el vinil de su caja y pónganlo a todo volumen, porque se acerca la historia de uno de los comediantes, satiristas y críticos sociales que revolucionaron la forma de hacer comedia en el mundo. Estamos hablando, como ya saben, del maestro George Carlin. Esto es El Crononauta y... comenzamos. Crononautas. Did you know that? There's just enough bullshit to hold things together in this country. Bullshit is the glue that binds us as a nation. The counterculture was forming. The free speech movement started in Berkeley. The hippies were growing into a force. And peace, love, power, flower power, pot smoking, anti-authorities. No one wants to die, but we do. So we bullshit ourselves. Hoy, George Carlin. Capítulo 1. ¿No fue el amor? De dos jóvenes llevados por la pasión y el vino. Algo que podemos saber ahora, gracias a su constante narración de los hechos, es que definitivamente su familia, en especial la relación romántica de sus padres, no tiene ese origen santo y maravilloso que todas las parejas que llevan años casados inventan a sus hijos. Si sus papás les cuentan, no, es que cuando conocí a tu mamá, no, es cierto. Todas las personas que llevan más de 20 años casados se conformaron. Seamos honestos. Okay. George Dennis Patrick Carlin nació el 12 de mayo de 1937 de padres de origen irlandés, Mary Berry y Patrick John Carlin. Y aquí hay varios puntos y chismecito de edificio que hay que cortar, así que vamos punto por punto. Okay, let's go. Cuando se menciona el origen de los padres de George, es importante recordar el efecto que la migración tuvo en Estados Unidos y especialmente en Nueva York. Antes de ser el gran centro comercial de Estados Unidos, la ciudad era el receptáculo de muchas personas que eran expulsadas de sus tierras por motivos de religión, clase social, raza o lo que fuera. Y en el caso de los irlandeses, podemos hablar de que no es algo menor. Según la investigadora Niamh Gallagher, dominados por los británicos desde 1171, los irlandeses nunca perdieron la esperanza de ser independientes. Durante el siglo XVII, en lo que posteriormente se conoció como la rebelión irlandesa de 1641, dicho país intentó romper los lazos con Gran Bretaña y en especial con los pinches ingleses. La razón pública, las diferencias religiosas. Mientras en Irlanda, el catolicismo era la base, como era en el resto de los países europeos. En Inglaterra, después de Enrique VIII, el protestantismo ya era la corriente dominante. Pero obviamente esto va mucho más atrás. La relación entre los ingleses e irlandeses también estaba muy definida por estereotipos y burlas. Para los londinenses, los irlandeses no eran más que ladrones y borrachos que, eventualmente, terminarían por morir o en pobreza o en una pelea a golpes, mientras que los pobladores de Dublín veían a los ingleses como explotadores estirados que no sabían ni siquiera cómo trabajar. Sobra decir que los únicos inteligentes en esta dinámica fueron los escoceses, y muestra de ello es el análisis que el gran filósofo escocés Willie McDougall hizo sobre las relaciones con los británicos. Al respecto diría: los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como los escoceses y los ingleses, los galeses y los escoceses, los japoneses y los escoceses y los escoceses, pinches escoceses, arruinaron Escocia. La cosa es que durante esos siglos, del 17 al 20, la tensión fue muy alta, pero se mantuvo relativamente controlada en una buena parte por la enorme migración que los irlandeses tuvieron en América, especialmente a la costa
noroeste, que básicamente comprende Massachusetts, Maryland y Nueva York. Es aquí donde el mito de la migración de ladrones, trabajadoras sexuales e indeseables se creó. La realidad es que si bien muchos de ellos eran personas buscadas por delitos y en efecto la corona utilizaba las colonias como una especie de exilio, había todo tipo y formas de personas y son uno de los cimientos fundamentales de la vida en el continente americano. Tanto así que la migración dejó de ser un exilio y se volvió una necesidad cuando en 1920, intentando aprovechar el momento convulso de Europa y el resurgimiento del nacionalismo, Irlanda vuelve a intentar separarse del dominio inglés. El problema es que esta vez una parte de la población y las élites no estaba de acuerdo con separarse y lo que anteriormente era un conflicto que se vivía hacia afuera se convirtió en una guerra civil interna. La idea de mantenerse como parte de Gran Bretaña separó a Irlanda y llevó al enfrentamiento por más de 30 años, a la formación de grupos terroristas y a la eventual firma del Tratado de Paz, que si no conocen el Tratado de Paz del Domingo Santo, escuchen Sunday Bloody Sunday. That's it. Tenía que hacer un chiste de YouTube, estoy hablando de Irlanda también. No le entendí yo como... Pero bueno, la firma del Tratado de Paz, pero en separación entre norte y sur, que se mantiene hasta nuestros días. Esto explica la enorme cantidad de comunidades irlandesas en otros países y nos lleva a entender por qué los padres de Carlin se encontraron en Estados Unidos. Pero como decimos acá en México, puedes sacar al mexicano de México, pero no a México del mexicano. El padre de Carlin es considerado por él mismo como una especie de estereotipo de irlandés. Alcohólico, violento, melancólico y usualmente profundamente católico. Esto llevó a que la relación entre Patrick y Mary fuera inestable e incendiaria, con idas y vueltas que llevaron a la concepción de dos hijos, Patrick Jr. y el segundo, George Carlin. Ambos exitosos vendedores de espacios publicitarios en la prensa se encontraron cuando Patrick ya había tenido un primer matrimonio fallido, y por fallido podemos decir jodido. Resulta que Patrick habría sido exonerado de la muerte de su primera esposa, por lo que llamamos la fortuna del irlandés o la suerte del irlandés, que por cierto fue algo que heredó directamente a George. Fortuna porque poco después de abusar físicamente y a golpes de su esposa, esta termina en el hospital lo suficientemente inconsciente y muere a los pocos días de un infarto al corazón sin poder declarar en contra de él. ¡Cerdo miserable! ¡Cerdo miserable! Más suerte todavía que aquellos que atendieron el caso eran sus vecinos, irlandeses también, y que reportaron todo como una tragedia causada por un accidente. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Es este clásico, me pegué con la puerta. Lo que ahora sería una enorme bandera roja, en esa época fue considerado como algo que pasaba de forma regular, y al poco tiempo, justo gracias a su cercanía con la fuerza policial, conoce a Mary, quien en aquel entonces vivía con su padre, Dennis Beerer, un policía en función y emigrante inglés. Esto evitó que Patrick se sintiera con la confianza de golpear a Mary, pero no de agredirla psicológicamente. No, pues gracias. Gracias, malpar. Que por supuesto en ese tiempo se llamaba sensibilidad e histeria femenina. Creencia de gente pendeja. Entre las idas y venidas de la pareja, quien tuvo que cargar el mayor peso fue su hermano mayor, Patrick Jr., quien observó de primera mano cómo su padre insultaba, agredía y violentaba a su madre. Para fortuna de George, él no tiene recuerdo ni de su padre ni de su violencia. Esto se debió a que con tan solo unos meses de edad, su madre decide escapar de casa de su padre y refugiarse en casa del abuelo, en donde Patrick Sr. nunca tuvo los huevos para buscarla y eventualmente desaparecería por completo, a pesar de que Dennis moriría poco tiempo después, dejando a Mary prácticamente sola. Es decir, el padre de George Carlin nunca reapareció a pesar de que sabía que ya estaba sola. Como mi papá. Pobre cosita fea. Esto hizo a Mary una mujer autosuficiente y que mantuvo a sus dos hijos por su cuenta. ¡Eso, patrona! Algo que habíamos olvidado a este punto, a tener a George Carlin, Mary tenía casi 40 años y como cualquier descuido de este tipo, o pilón como le decimos en México, George pudo disfrutar del cansancio y edad de su madre. De hecho, y les prometo que este es el último dato antes de entrar de lleno a la vida del comediante, ¡Ya era hora! Su madre estuvo a punto de interrumpir su embarazo. Recordemos que para ese tiempo todavía vivía su papá y todavía estaban juntos en una relación. Las razones por las que decidió no llevar a cabo el aborto son varias y depende de la época en la que lo menciona Carlin. Es decir, depende de en qué edad él cuenta esta historia,
es como varía la razón. Desde motivos personales, el miedo a que tuviera una enfermedad, por enfermedad nos referimos a algún tipo de discapacidad, nacer y vivir con su padre o la imposibilidad de separarse de Patrick, todo la llevaron a sentarse afuera de un consultorio con la plena convicción de que no traería un nuevo irlandés a la tierra. Sin embargo, mientras esperaba, observaba una pintura en la sala y algo en ella, según Carlin, podría ser las flores o el cielo, le recordaron a su madre que recién había fallecido. Obviamente, nutrida por una poderosa imaginación católica, la posibilidad de que este niño fuera la presencia de su madre en la tierra la hizo recapacitar y con todo, y la presión que pudo haber vivido desde la perspectiva social, decidió que George naciera. Saber esto no representó nada para Carlin hasta que él mismo se enfrentó a una vida en pareja, que como veremos más adelante es una de las pocas cosas normales que lo caracterizaron. Tuvo 2 matrimonios en toda su vida, uno que terminó porque su esposa murió y el otro porque él murió. Entonces en realidad era una persona, nunca tuvo problemas de nalgas, siempre tuvo problemas de otro tipo. Así que cada vez que vean el comercial del pan con Chespirito diciendo que habría sido un error que su madre lo hubiera abortado, piensen 2 veces en lo hermoso que sería este mundo en donde Roberto Gómez Bolaños no hubiera existido. Ahí es donde el White Harlem apareció para Carlin y se convirtió en su primer ecosistema de creación y aprendizaje. White Harlem era el apodo para Morningside Hills, la intersección entre Harlem, el barrio original, y Manhattan, en donde vivía su madre con su hermano y su madre. La razón por la que le llamaban así es porque tenía más características de pobreza y carencia y violencia como Harlem que de riqueza como el Upper West Side. Además, en él vivían mexicanos, irlandeses, escoceses y algunos caribeños, lo cual lo hacía afro, pero no tan afro. Ahí es donde comenzó, como él mismo diría, a escuchar. De niño, tenía una lista de frases e insultos que guardaba en la bolsa de sus pantalones. Cuando escuchaba una expresión, la anotaba y luego se dedicaba a investigar qué significaba, cómo la podía usar y cuál era su razón de ser. Esta visión sobre el lenguaje venía acompañada de su actitud ante el resto de la comunidad. Sus capacidades de socialización eran pocas, así que durante toda su infancia se la pasaba en su casa, escuchando la radio y anotando todo lo que se le cruzaba en el camino de la escuela a ella. Cuando llegó a la adolescencia, quedarse en casa ya no hacía sentido, así que salió a la calle y comenzó a encontrar su propio camino. Ser el chistoso de la escuela y de la colonia, por decirlo de una forma muy chilanga. Bullshit is the glue that binds us as a nation. Where would we be without our safe, familiar American bullshit? Capítulo 2. La comedia es solo parte del camino. Desde muy pequeño, Carlin notó que era capaz de imitar a casi cualquier persona. Esto le ganó reconocimiento incluso con su madre, que lo llevaba a la oficina y le pedía que hiciera su imitación de Mae West, una actriz muy importante de la época, frente a sus compañeros de trabajo. Esto, él diría años después, despertó en él algo con lo que no estaba familiarizado: la necesidad de reafirmación. Como cualquier actor, comediante o performer, lo que hace interesante a estas profesiones para ellos son los aplausos, y esto definiría mucho de lo que Carlin hacía. Aunque no lo reconocería abiertamente, la respuesta del público siempre fue un factor que lo llevó a tomar muchas de las decisiones que tomó, desde quedarse o no en la escuela, ingresar al ejército, comenzar una nueva carrera en el radio o retirarse de las presentaciones en vivo. Pero nos estamos adelantando. Poco a poco, Carlin fue reconocido como el payaso de la escuela y su comunidad, y esto le permitió argumentar con su madre que estudiar algo no lo ayudaría del todo. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Es ahí donde, además de leer y entender y revisar y garabatear alrededor de la revista Mad y Mil Bromas, empieza también a ver y a escuchar a Danny Kaye y a Jim Cagney, que si nos conocen, saben que se acerca un provocativo, retorcido y expresivo patrocinado por el Botox, que obligó que cerraran el Burger Boy que estaba aquí cerca. Danny Kaye es un comediante de origen judío que fue reconocido a lo largo de toda su carrera por su capacidad de mover su rostro como le diera la gana, y desde luego por hacer cualquier tipo de imitación posible. ¿Como Jim Carrey? Exactamente, para los fans de Jim Carrey es su abuelo artístico.
Es como el Jim Carrey antes de Jim Carrey. La mayor parte de su trabajo se concentraba en imitar acentos europeos, especialmente nórdicos y rusos, pero también era reconocido por su capacidad de responder y demostrar agilidad mental ante cualquier situación. Participó en más de 20 películas, tuvo una carrera musical y curiosamente, como Carlin, también tuvo una carrera en el mundo de la aviación. James Cagney, por el otro lado, era, según Orson Welles, uno de los actores más importantes de su tiempo, que si bien no tenía todos los roles centrales, sí era un actor de carácter que usualmente eran los que sostenían las historias en esas películas. Si se acuerdan de Lupe Vélez también era una actriz de carácter, es decir, no llevaba el papel central, pero sí cargaba histriónicamente todas las películas. Entonces, para dar un panorama de por qué traje a estos dos señores, Kay era donde estaba parado y deseaba perfeccionarse, pero Cagney era a donde quería ir. Ambos, con tan solo unas décadas más de vida, eran lo que Carlin buscaba seguir o el camino que buscaba tomar. Y esta es una verdad absoluta y que tenemos que reconocer. A pesar de ser reconocido como el gran comediante y el gran estandopero de la historia, Carlin en realidad siempre quiso ser actor. No comediante, no conductor, sino actor de cine. Eso influiría en su trabajo, en sus decisiones y sobre todo en el tipo de elementos que aceptaría o de trabajos que aceptaría durante toda su vida. Es aquí donde otro rasgo de su personalidad apareció, el que conocemos como el Carlin planeador. En aquel entonces llegar al cine era complejo, sobre todo porque se encontraba literalmente en la esquina opuesta de Estados Unidos. Así que trazó un plan que comenzaba con lo que él llamaba el primer paso lógico para un actor de comedia, que era la radio. Evidentemente su madre no estaba de acuerdo en que se dedicara solo a eso, así que le pidió que por lo menos terminara la preparatoria, que en aquel entonces era considerado un privilegio y más para alguien de clase baja como él. Después de varios intentos se dio cuenta que la cosa no estaba funcionando y decidió que necesitaba un poco de estructura. Fue por eso que decide entrar a los 17 años a la Fuerza Aérea. A pesar de los tiempos en los que vivía, nunca estuvo realmente expuesto a terminar en el campo de batalla. De hecho, terminó en un grupo élite de mecánicos que daban mantenimiento a los aviones y eso le permitía mantenerse activo, con dinero y sobre todo abierto a dar show y comenzar rutinas. Sobre sus inicios en la comedia depende mucho de quién lo diga, pero él mismo tiene varias versiones. Él y algunas otras personas aseguran que fue cuando se presentó en el festejo del padre Jablinowski, un padre católico de la época, que dio su primer show. Hay quienes aseguran que lo comenzó a hacer en sus tiempos libres en la Fuerza Aérea, donde iba a algunos cafés y hacía algunos personajes, imitaciones y otras cosas. La realidad es que siempre que tenía la oportunidad lo intentaba. En los momentos de descanso, en las comidas, en los fines de semana, festejos, pláticas familiares, momentos donde fuera, él trataba de hacer reír a la gente. Lo que lo hizo sólido fue su método. Todo lo que practicaba iba y se escribía en cuadernos y libretas que luego repasaba. Intentaba varias mezclas de rutinas, gags y chistes, y de ahí tomaba la decisión de qué era lo que iba a presentar cada día. Así fue donde comenzó a desarrollar por su cuenta el stand-up y la comedia reflexiva por la que sería reconocido décadas después. Pero si le preguntan a su bastante idiota conductor, su debut fue con la obsesión que siempre tuvo por el lenguaje y encontrar el momento en donde generaría el efecto necesario, es decir, donde incomodaría más a la gente. Comenzando por sus propios shows en su casa para su hermano, pasando por las grabaciones de audio hasta grabaciones de otro tipo. Pero volviendo a sus años en la Fuerza Aérea, es ahí donde recibió su primera oportunidad en la radio. KJOE en Luisiana le abrió la posibilidad de tener un programa los fines de semana. La historia de cómo llegó a ella es muestra de que heredó la fortuna irlandesa de su padre. En una oportunidad, conoció al dueño de la estación que lo invitó a dar un tour por ella. Esto suena un poco raro, pero no se puso tan oscuro como lo imaginan. Para él, esta era una oportunidad o una posibilidad cuando fuera liberado del ejército. Pero decimos que fue fortuna porque inmediatamente lo puso a prueba en una cabina de grabación con la intención de darle un lugar. Ya ahí lo hizo leer algunos comerciales y algunas cosas y tan pronto terminó le dio un espacio. Para su suerte, además, la estación comenzó a dar el salto de poner música genérica a adentrarse a la filosofía de poner puros éxitos, razón por la cual vivió el fulgor de los primeros años del rock and roll y por lo tanto tuvo acceso a relativamente grandes audiencias en el perímetro de la estación. Algo que deben de saber y que el mismo George Carlin cuenta es que las estaciones de radio no solo no eran 24 horas, sino además tenían perímetros muy limitados de acción. No sé si les ha pasado, pero cuando vienen en el coche y oyen no sé qué estación escuchen, pero la estación que escuchan dice con tantos watts de potencia. Bueno, esos watts antes determinaban el radio, pero además estaban definidos para que no chocaran con otras estaciones de otros estados, de otras ciudades o de otras comunidades. Entonces el 95.5
era igual en diferentes estados, pero podía ser diferente en diferentes estados. Y esto era muy importante porque obviamente tú como locutor de radio lo que querías era ir a mercados mucho más grandes, mercados que tuvieran más gente y que vendieran más publicidad. Como él reconocería años más tarde, su desempeño en la Fuerza Aérea era poco menos que bajo. Fue llevado 3 veces a juicio marcial. 3 veces estuvieron a punto de correrlo. Que usualmente se cree que fue por cuestiones graves, pero en realidad fue por bajo desempeño y poco interés en el trabajo que se le había asignado. Sin embargo, Carlin era lo suficientemente inteligente para mantenerse activo, lo mínimo necesario para tener el empleo, pero sobre todo para mantener la comida y el hogar, cosa que no podía pagar con los 60 centavos por hora que recibía por estar en la estación los fines de semana. ¡Puta, qué ofertón! Así, después de 3 juicios y cerca de un año antes de terminar su servicio, fue dado de baja por motivos honorables, que en este caso significaban: la Fuerza Aérea no quiere meterse en pedos y él quería mantener sus derechos de veterano de la Fuerza Armada. Es ahí donde decide unirse a un mercado más grande y se mueve a Boston, en donde duraría pocos meses, básicamente porque utilizó la camioneta de la estación para viajar a Nueva York a comprar mota. La razón: no conocía a nadie en Boston que la vendiera y extrañaba a algunos de sus amigos en White Harlem. Lo que sí se llevó de Boston fue conocer a Jack Burns, y es ahí donde la fortuna del irlandés le siguió sonriendo, pero como se imaginan, tampoco era absoluta. Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 35 sobre George Carlin. Si quieren evitar que nos robemos la camioneta de la farmacia de similares que está en la esquina de este estudio, nos pueden donar en patreon.com/en-clasemedieros o en Buy Me a Coffee /Los Crononautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Pueden encontrarnos en Instagram como Los Crononautas Podcast, en-clasemedieros, Ternera Junior, Don-nadie-reco o Deportes-sofá. Vamos a un intermedio clase mediero y... Intermedio clase mediero. Mira el perrito, está bien bonito, acaricia al perrito. Nadie te acaricia al perrito, no te va a hacer nada. Acaricia al perrito. Mira, yo acaricio al perrito. Qué bonito perrito. Ay. Bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más, esto es otra cápsula de Deportes desde el Sofá. Yo soy Rich, la Escuela Nacional de Clase Medieros. Vamos a darle. Siguiendo con el tema de los deportes que no son deportes, ya hemos encontrado cada joya que la gente llega a considerar deportes, en especial porque hay campeonatos mundiales. Vamos a seguir con otros ejemplos que se van a quedar con cara de... ¿neta? Empecemos con el Extreme Ironing. El mal llamado deporte extremo. El planchado extremo consiste en que los participantes llevan sus tablas de planchar a ubicaciones remotas o en situaciones inconvenientes y planchan prendas de ropa. Sí, así tal cual, por lo que es bastante estúpido y ni siquiera tendríamos que estar hablando de esto, pero si quieren más ejemplos busquen por ahí imágenes o videos. No entiendo por qué la gente hace esto. El Cardboard Tooth Dueling, como el nombre lo menciona, así como un juego de niños, como peleas de almohadas, el tener un duelo con tubos de cartón ha constituido para muchos un nuevo deporte, incluso con una organización global creada, con eventos en Estados Unidos y Australia. Y pues eso, supongo es un juego para cualquier edad, evidentemente no es un deporte, simplemente es agarrarse a golpes con tubos de cartón. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí. Shin kicking, actividad que data de Inglaterra en los 1600, tan simple como que los participantes se toman de los hombros frente uno al otro y se empiezan a patear las espinillas con la intención de tirar a su contrincante. Y ya, el ganador será el que gane 6 a 10 eventos. Y ya. Ok, pues el que sigue. Outhouse Racing, otra joya y extrañeza del mundo, pues literalmente podemos traducirlo como carrera de letrinas
o carrera de cobertizos, donde en equipos de 5 personas se personaliza una letrina y se va empujando por las calles de Michigan en Estados Unidos. Me resulta más deporte y representa más deporte la gente que va corriendo empujando la letrina a un costado que la carrera como tal de la letrina andando por la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Lumberjack World Championship. Tal cual, como dice su nombre, podemos plantear desde un inicio que es el campeonato mundial de los leñadores. Puedo decir, sí, es bastante entretenido, pero no tendría que entrar considerado como un deporte. Pero si son competencias, hasta ahí. Es de mencionar que si tienen la oportunidad, sí échenle un ojo a este evento anual que se lleva a cabo en Hayward, Wisconsin, en Estados Unidos, donde pueden observar actividades como el log rolling, como chopping o cortar trozos de madera, serruchar dichos trozos de madera o escalar también los mencionados troncos de madera. Es divertido, no es un deporte. Competitive Worm Charming. Podemos traducirlo como competencias de encantamiento de lombrices o búsqueda de lombrices. Yo creo que es como podemos plantear esta actividad. Dicho esto, y como ya mencionamos, hay competencias con reglas establecidas, roles de quienes participan en esta actividad, y hay un par de federaciones que reconocen esto como deporte, según ellos, en Inglaterra y en Europa, por alguna extraña razón. Y cerremos esta cápsula más rápida que otras con una de las que me parecen más extrañas para constituir como un deporte, pero bueno. Hobby horsing. Por años fue una subcultura algo secreta, finlandesa, entre adolescentes entusiastas del ecuestre y sus competencias. Todo podemos resumirlo en: son adolescentes o jóvenes montando un caballo imaginario, galopando a través de una pista de obstáculos, todo mientras lo que montan son estos caballos de juguete, en lo que la cabeza del caballo es de peluche y tiene un palo de madera después. Y van andando en la pista como si fuera un caballo. No sé, hay competencias de esto. En especial fue muy popular en Finlandia, y de ahí se dan cuenta que de repente los finlandeses tienen extraños gustos y todavía faltan algunas cosas. Pero bueno, eso fue por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escribirnos a Twitter e Instagram @deportes_sofá, y en Facebook, facebook.com/deportes desde el sofá. Esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Esto es Deportes desde el Sofá. Yo soy Rich. Muchas gracias. Ahí se ven. ¿Reconocen este grito? No tenemos que perder, nada es nuestro, todo está en su poder. Es la voz de Manuel Suárez, vocalista de una de las pocas bandas de grunge mexicano que todavía vale la pena escuchar. Esto es Disco Viejo. Si no han escuchado esta banda, se han perdido de uno de los discos de grunge, rock y hardcore más interesantes de finales de los 90s, el legendario Mientras el resto sigue de Guillotina. ¿Por qué es legendario? Porque fue su tercer disco, el primero producido de forma independiente, con el apoyo de la disquera Zoom, que para fines prácticos era una proeza en aquellos tiempos. Fue producido por Jack Endino, quien además de producir a Guillotina, tiene en su historia el Bleach de Nirvana, el Screaming Life de Soundgarden, además de discos de Hole, el Seven, The Jits y un chingo de grupos más. Gracias a este disco tuvieron 2 sencillos en rotación constante y durante harto tiempo. Otra vez, su canción más popular y Uno Más. Así también pudieron ir al Rock al Parque y a la primera edición del Vive Latino en el Foro Sol. Afortunadamente, está en todos lados y pueden escuchar en su versión para discos sin tolerancia con un par de bonus track. Vayan a escuchar este disco viejo y síganos en todas las redes sociales. Disculpe, señor, ¿realmente existe Tlaxcala? Impactante. Fin del intermedio.
Gracias por continuar con nosotros en este capítulo 35 sobre el padre de la comedia en la contracultura e influencia de la comedia contemporánea, el maestro George Carlin. Capítulo 3. Los hermanos Wright empiezan a volar. Su relación con Jack Burns fue lo que detonó y encaminó su primer intento por ser actor. Recordemos que hasta ahora la comedia era solo parte del plan. En el fondo, Carlin siempre quiso ser actor y a partir de esa fecha tuvo muchos intentos por lograrlo. El primero se concretó cuando comenzó a crear personajes con Burns y estos eran interpretados en lo que entonces eran cafés o coffee houses. Ustedes son muy jóvenes, yo también, el productor también, pero antes de que Starbucks decidiera que los cafés eran una extensión de tu casa o de tu espacio de trabajo, en realidad eran espacios donde expresiones alternativas podían presentarse, entre ellas la comedia de stand-up. La contracultura fue la principal energía que nutría estos lugares y, como ya lo adivinaron, se acerca un pegajoso, humeante y vagabundo dato cronáutico. Patrocinado por el café que nadie bebía en estos lugares porque básicamente se dedicaban a beber whisky y meterse LSD. La contracultura es difícil de resumir en unos cuantos párrafos, pero es básicamente el movimiento político, social y artístico que sucedió posterior a la Segunda Guerra Mundial y que se agravó a partir de la Guerra de Vietnam y otros conflictos en el mundo. La cosa con este movimiento es que estuvo diseñado para cuestionar y confrontar los modos tradicionales de vida, de expresión, de sexualidad, de género y de cualquier cosa, de vestimenta, de cabello, de lo que se te ocurriera. Sus expresiones más evidentes en Estados Unidos fueron el movimiento hippie y el movimiento beatnik, y nos regalaron música, literatura, cine y comedia de todos tipos. Esta es la clave para entender el movimiento contracultural. No se trataba de una ideología, elemento o concepto, sino de lo que se trataba era de cuestionar lo establecido y llevarlo a nuevos caminos. Era más un estado mental y una forma de ver el mundo. El pico de la contracultura, según el mismo Carlin, estuvo desde finales de los 50 hasta la llegada del disco, o de la música disco, y el conformismo económico. El asunto es que en este periodo de tiempo, la comedia observacional, crítica y con contenido político se recuperó y regresó a los escenarios, pero el mismo Carlin se sentía fuera de ella. Fue entonces cuando él y Burns decidieron viajar a Los Ángeles y darle un verdadero intento a la comedia, las rutinas y el stand-up, con la esperanza de que eventualmente pudieran llegar al cine, que seguía siendo su objetivo final. Viajaron y al poco tiempo se quedaron sin dinero. Ellos dicen porque les robaron el dinero que tenían en los calcetines, pero sobre todo porque tampoco habían tenido muchas oportunidades. Decidieron regresar a la radio e hicieron varios castings con el objetivo de tener un turno en el día y trabajar por la noche en sus distintas rutinas y cafés. Otra vez, la fortuna irlandesa les sonrió porque en su segundo intento lograron entrar a la KDAY en Redondo y tuvieron su show, al cual llamaron Los Hermanos Wright. De hecho, la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de George Carlin se encuentra justo afuera del edificio que pertenecía a esta estación. ¡Qué buen dato, crack! Pero no recuerdo haberte preguntado. Sin mucho esfuerzo lograron posicionarse, comenzaron a recibir dinero y la vida iba bastante bien, pero el objetivo de crecer como comediantes no se estaba cumpliendo. Hollywood se veía muy lejos y sobre todo inalcanzable, pero otros caminos se comenzaron a abrir. Ahí es donde en 1960 grabaron el único disco juntos, Burns y Carlin en el club Playboy esta noche. Recuerden, ustedes dirán, no mames, un disco, ¿quién no graba un disco? Bueno. Recuerden que esta era la época donde no había especiales de Netflix, no había especiales de HBO, no había YouTube, y si querías armar en la comedia necesitabas grabar discos con tus rutinas para que cuando la gente llegara a tu show supiera de qué se trataba el asunto. Como los de Polo. Es que nunca se me ocurrió eso y es el mejor ejemplo. Y eran cassettes. Y eran viniles, también había viniles. El grabar discos planteaba retos importantes. Casi todos los chistes debían estar construidos para ser entendidos con los ojos cerrados. Las voces y la entonación eran importantes, pero además debías apostar por mantener a la persona escuchando, cuando la televisión y otros medios ya eran relevantes en la vida cotidiana de las personas. Así que mucho de lo que se grababa se presentaba en partes en la televisión. Acá es cuando él y Burns se presentaron en los late show de la época y consiguieron tener un reconocimiento alto. Aún así, no fue lo suficiente para ser llamados al cine. Ahora bien, acá la cosa se pone un poco extraña. Del rompimiento entre Carlin y Burns se habla poco, o por lo menos lo que las dos partes siempre comunicaron fue el profundo respeto y cariño que se tenían. Pero las propias historias nos pueden dar algunas pistas. La pista 1, es obvio que ambos querían probar suerte solos, pero también el que querían probar,
Lo que querían probar era diferente. Burns se veía mucho más como un actor secundario con posibilidades de hacer personajes más estereotípicos, mientras que Carlin estaba cansado de este tipo de comedia. Hagan de cuenta que son Eugenio Derbez y Omar Chaparro. Y uno ya se cansó de hacer a Longe Moco y el otro quiere seguir haciendo a la... ¿Cómo se llama? A la licenciada Pamela. Exactamente. Pista número 2. Burns era muy buen escritor. Muestra de ello era la influencia que tuvo en los Muppets, pero no era tan buen delivery guy o contador de chistes, y eso lo frustraba muchísimo. Pista número 3. El uso de la cocaína de Carlin. Aunque se habla de un Carlin bastante errático, no se habla de él como alguien violento, pero esto no impide pensar que pueda ser difícil trabajar con alguien que todo el tiempo se encontraba bastante distraído o fuera del mundo. Pues sí, güey, no mames. Se separaron y la fortuna le siguió sonriendo a Carlin, aunque él no se diera cuenta. Además de presentarse en varios late night con rutinas nuevas y mucho más cercanas a lo que quería mostrar, se convirtió en un referente de la televisión nocturna. Sustituyó a Johnny Carson durante mucho tiempo y en el periodo entre el 67 y el 77 grabó 7 discos, se fue de gira y comenzó a convertirse en una celebridad dentro de Estados Unidos. Entre los discos están Take Offs y Put Ons de 1967, FM y AM del 72, Class Clown del 72, Occupation del 73, Toledo Window Box del 74 y On the Road de 1977. Obviamente todo esto lo hizo completamente drogado y hasta el huevo. Según los productores de Saturday Night Live, Carlin no pudo participar en ningún sketch del debut del show en 1975, básicamente porque nunca se dio cuenta en dónde estaba parado. O sea, George Carlin llegó a Nueva York, participó en este show y él no sabía dónde estaba. Solo le dijeron así como, pues vas, ¿no? Ponte ahí en la cámara y platica. Es por eso que lo único que hizo en ese capítulo y durante esa presentación fue hacer fragmentos del show que ya tenía montado y con el que estaba de gira. De hecho, se suponía que él, Richard Pryor y Lily Tomlin serían los conductores en rotación del programa. Cuestión que no sucedió nunca, básicamente porque nunca lograron que se pusieran de acuerdo y porque por lo menos Pryor y Carlin nunca se dieron cuenta de que lo hicieron. Sobre el evento, evidentemente, nadie recuerda nada. Estos fueron los años de mayor crítica social y de su material más ácido, pero todavía no estaba en forma completamente Carlin. Aún seguía soñando con ser actor y tener una carrera diferente. También fue la época donde se presentaba, donde presentó uno de los monólogos más célebres de su carrera. 7 Dirty Words You Can Say on Television, o 7 groserías que no puedes decir en televisión. Y prepárense. Shit, caca. Piss, orina. Fuck, coger. Cunt, vagina. Cocksucker, Luis Echeverría. Motherfucker, Luis Echeverría. Y tits, o tetas. Ya calles el pincho hocico, parece verdulera. Fueron las primeras palabras que incluyó en esta rutina, pero tiempo después agregó muchas más. La relevancia de esta rutina radica, además de dar inicio al Carlin más cerebral y crítico, a una batalla legal por la libertad de expresión que se inició en 1970. La rutina en sí misma se volvió objeto de crítica y de análisis, al grado que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tuvo que entrar a juicio para determinar si en realidad consistía en un acto de inmoralidad gratuita o tenía una razón, a raíz de la demanda de un tal John Douglas, que era miembro de una asociación que se llamaba Moralidad en los Medios. No les voy a contar todo el proceso legal, porque no lo entendí. Yo te doy gracias. Pero lo que se deben de quedar es precisamente con dos cosas. Uno, la rutina de Carlin abrió la puerta para que la FCC pudiera controlar los contenidos que consideraba indecentes y las restricciones crecieran para los años 80. De hecho, este es el antecedente, si ustedes se acuerdan de los 90s y de los 2000s, de esta etiqueta que venía en los discos y en los contenidos que eran peligrosos, que decía Parental Advisory, ¿no? Eso es la siguiente etapa de esta batalla, pero tiene que ver precisamente con este momento. La otra cosa es que evidentemente esto cambió permanentemente la forma en la que se hacía comedia en estos lugares. La rutina, según el mismo Carlin, contenida en el disco Class Clown, en realidad es una iteración de un comentario de Lenny Bruce sobre las razones por las que había sido detenido anteriormente. Obviamente entre ellas estaba hablar con este tipo de palabras. Si quieren o no saben quién es Lenny Bruce y no quieren leer su biografía, échense The Marvelous Mrs. Maisel, o La Maravillosa Mrs. Maisel,
y ahí aparece varias veces y lo detienen varias veces y lo madrean varias veces, le va bastante mal. Entonces, está muy chido. Ok, boomer. Y es aquí donde debemos de tomarnos unos momentos para reconocer la influencia que tuvo Lenny Bruce en la comedia de George Carlin. Y para eso se acerca ahora sí, les prometo, el último dato crononáutico, patrocinado por la policía de Nueva York. Leonard Alfred Schneider es considerado como el tercer mejor comediante gringo de todos los tiempos según Rolling Stone. Ay, ajá. Solo atrás de George Carlin y Richard Pryor. Sin embargo, la influencia que Bruce tuvo en Carlin y en Pryor es innegable. Un poco mayor, Bruce fue el encargado de abrir los espacios para que ellos navegaran, especialmente cuando se hablaba de comedia política, social u observacional. Y cuando decimos que abrió el camino es porque fue detenido más de 20 veces por obscenidad en cerca de 10 estados en Estados Unidos. Una de ellas con Carlin. Esto comenzó a levantar los cuestionamientos desde los distintos medios de cómo debía de tratarse la comedia en el país. Adicto a la heroína y morfina, Lenny Bruce murió en California de sobredosis en 1966, como un verdadero rockstar. Sin embargo, lo que dejó planteado, la frustración por la censura y el poco avance de su carrera de actor llevaron a los años dorados de la comedia de Carlin, que curiosamente fueron sus años más complicados en cuanto a lo que se metía, y no me refiero a los dedos. Te quedé bien chistoso. Capítulo 4. La última tentación. Depende de qué edad tengan mis queridos clase medieres, pero es un hecho que conocen a los Simpsons. Así que ahí les voy, porque esta es una referencia muy profunda. En el capítulo 193, que pertenece a la 9ª temporada, Krusty se da cuenta que su comedia ya no tiene sentido y decide darle un vuelco hacia la acidez. En el camino, cambia su imagen y comienza a hacer comedia observacional, pero el retorno a la popularidad lo pone en una encrucijada cuando debe decidir si hacer publicidad para un nuevo coche o una nueva camioneta o seguir en su camino más intelectual. Aunque no lo señala en ningún lugar, estoy muy seguro de que el guionista Donnie Carey utilizó el proceso de Carlin para contar esta historia. Y si no, de todos modos nos sirve para entender los últimos años de este señor. Cuando los discos de comedia dejaron de ser relevantes, o por lo menos los discos que él grababa, se retiró por un tiempo. Fue en esta época cuando más cocaína consumía y cuando, en sus propias palabras, más deprimido estaba. Lo que nunca dejó de hacer fue escribir, y al mismo tiempo decidió darle una última oportunidad a la actuación. Fue aquí donde participó en las películas de Bill y Ted, en Dogma de Kevin Smith, y tuvo su propia serie de una temporada y algunos otros contratos. Aún así, nunca se sintió seguro de lo que estaba haciendo. Años después, en una entrevista, diría que le resultaba difícil encontrar la energía y la inspiración para actuar. Y pasaron dos cosas. Por un lado, la televisión por cable llegó y la censura que vivía en otros medios desapareció. Por el otro, comenzó a desarrollar una comedia mucho más estructurada y enfocada a el contenido de crítica social. Lo que ahora son conocidos como los años HBO llevaron a Carlin a tener 14 especiales en donde habla de política, religión y censura, pero también de cosas cotidianas como tener hijos y pareja. Ya no eran gags y chistes cortos, mucho de lo que presentó en estos especiales eran observaciones y análisis sobre cosas cotidianas. El éxito otra vez se nutrió de la fortuna del irlandés. Los especiales le dieron la oportunidad de salir de gira y cuando tuvo que decidir prefirió seguir con lo que sabía hacer: stand-up, y dejar de perseguir el ser actor de una buena vez. Sobre esta decisión hay varias entrevistas, pero la que más me llamó la atención es cuando dijo: en realidad, la razón por la que decidí dejar de hacerlo es porque se necesitaba seguir pagando las cuentas. Y la actuación no me daba dinero, pero el stand-up sí. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Esta actitud reconstructivista siempre estuvo asociada a momentos complicados en su vida. La muerte de su primera esposa por un cáncer hepático, detenciones por posesión de cocaína, o el perder el empleo porque definitivamente estaba completamente drogado y no sabía qué estaba haciendo. Ya no eran los 80s y las dinámicas en los distintos espacios habían cambiado, y él tenía que ajustarse. Sobre todo la deuda con Hacienda, que es lo que les contaba, lo tenía ahogado y ponía en peligro el legado hacia su familia, que en realidad era una hija. Según fue esta la razón, la de Hacienda, por la que en los últimos años decidió darle el foco al stand-up, pero personas cercanas a él afirman que nunca le perdió el miedo a la actuación y siempre creyó que no tenía la capacidad de hacerlo de forma personal o profesional. Después de 3 infartos, Carlin murió en 2008 a los 71 años. ¡Adoro los finales felices! Entre los comediantes que directamente lo citan como influencia está Chris Rock, Louis Black, Patrice O'Neal, Bill Burr, Jerry Seinfeld, Louis C.K., Stephen Colbert y, obviamente, Jim Carrey.
Igualmente participó en cerca de 140 episodios de Late Night. Pero tal vez lo que más lo hace famoso y relevante en esta cultura es que prestó su voz para la película Cars, en donde hizo el personaje de Fillmore Lacombe. Obviamente escribió 5 libros de reflexiones y una autobiografía. Así que es que, mis queridos crononautas, espero les haya gustado este capítulo. Mi querido productor, ¿qué piensa de el maestro George Carlin? Me llama mucho la atención el tema de la censura. Como antes sí era perseguido, castigado, pero ahora es perseguido entre comillas y utilizado para vender. O sea, antes lo querían borrar, pero vieron que no se puede y mejor lo ocupan. Ahí mi hipótesis es, todo es culpa de la esposa de Al Gore. La esposa de Al Gore se dedicó a combatir los contenidos sucios y de baja moralidad, y fue la que empezó a obligar a que los contenidos que tenían algún tipo de característica sexual o moral o lo que sea, tuvieran esta estampa. Y luego esa estampa se volvió algo que vendía mejor. Entonces, si tú le ponías ese Parental Advisory Explicit Content a tu disco, vendía mejor que si no lo ponías, porque era como, es retador, es esto. Entonces, bueno, mis queridos crononautas, recuerden escribirnos sus comentarios, recomendaciones y sobre todo, ideas de cosas que quieran que platiquemos, descubramos o comentemos. Los queremos harto. Pasen una muy buena semana. Crononautas. Bienvenidos, así como si hubiera tenido una embolia. Como el de Homero Simpson. Como el de los Simpsons. Sí, el de... ¿Por qué hablas así? Sufrí una embolia.